Voy a tener que apurar en esa segunda parte un poquito, porque lo que quiero hacer en esta segunda parte es algo que normalmente hacemos en un curso de una semana y lo trabajamos, por supuesto, desde múltiples ángulos y probablemente los que han asistido a alguna de las conferencias que dimos aquí en el marco de los diplomados a lo mejor ya conocen un poco estos temas. Sin embargo, los principios de diseño son para mí como algo que funciona como un poco como conocimiento tradicional, que es un poquito como efecto cebolla, que podemos entender un nivel y podemos entender otro nivel y otro nivel y otro nivel. Es como los cuentos, las historias, antiguamente de esta forma se compartía y se traspasaba el conocimiento, y estos principios de diseño que voy a trabajar ahora a continuación de una forma muy rápida, muy condensada, pues, porque además me tengo que cuidar para que no me tardo demasiado con esto, porque yo me voy a tardar con esto mucho tiempo. Que esto es como una reafirmación, y pues para mí son herramientas para pensar. Como salen de la teoría de sistemas, como salen del pensamiento sistémico, nosotros las podemos aplicar tanto al diseño de nuestra vida, como al diseño de una colonia, una comunidad, al diseño de un sistema agricultural. A muchos diferentes ámbitos podemos aplicar estos principios. Como dije, en el centro están los principios éticos, que ya hemos hablado. Siempre es como el eje de una rueda, y alrededor hay una segunda rueda, que todavía la voy a hacer mucho más bonito en la siguiente presentación, que es como diferentes manifestaciones. Cuidado que las veamos como un conjunto de principios. Si nosotros enfatizamos uno de estos principios sobre los demás, esto puede llevar incluso a un funcionamiento, a un comportamiento disfuncional en el sistema. Entonces, cualquiera de estos principios más bien está equilibrado también por otros principios en esta rueda. Tienen una lógica, cómo se trabaja, y los presentamos pues ahorita en la forma más lineal, aunque se trata de manera holística, pero lo quiero al principio poner como un conjunto, para que no olvidemos de esta parte. Es como, podemos ver que es como el eje de nuestra rueda, y todo lo demás pues es como se llama eso. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Cada principio lo voy a presentar primero con el principio así, que es como un enunciado positivo. Luego hay un dibujo que nos visualiza algún aspecto de este principio también, y al final un dicho común, porque para mí permacultura es pensamiento sistémico para gente común y corriente. Es decir, que necesitamos destilar todo este de alta complejidad del pensamiento sistémico a algo que nos sirva en la vida cotidiana. Pongan atención a esos principios, porque han sido ampliamente comprobados ya, y a mí me han ayudado mucho a profundizar también mi acción y mi diseño. Primero es observar e interactuar, y es puntos: observar e interactuar. Desde Einstein deberíamos que saber que al observar interactúas. Sin embargo, nuestro pensamiento reduccionista todavía sigue estando atrapado de que nosotros podemos agarrar una planta, llevarlo al laboratorio, pues entonces ahí investigarlo, no ver el contexto, no permitir la interactuación, y luego querer objetivamente decir algo. Esa es una trampa que tenemos en nuestra forma de pensar. Al observar interactuamos, y bueno, el dibujo es esto. ¿Qué es esto? A mí me gusta este icono porque tiene tantas diferentes interpretaciones. Se ve el árbol, se ve el hombre abrazando al árbol. Claro, es el árbol, es el hombre, y también en el centro estoy puede ser visto como un ojo que te mira a ti. Así como tú estás observando el objeto también reacciona a eso a nivel vibracional y científicamente comprobado. ¿Qué tiene tu café? Entonces, por último, la belleza está en el ojo de quien la percibe. Es como un enunciado, pues así como también una advertencia, que depende mucho cómo nosotros vemos una cosa de lo que realmente queremos, lo que realmente podemos percibir.
Y esto nos lleva un poco a esta condición, a esta cosa de juicio. Todo el tiempo estamos hoy en día como que nos vemos forzados a juzgar, esto está bien o esto está mal, o esto es positivo y esto de bien y mal. Realmente en nuestros cursos intentamos como sacar eso de la gente, más que juzgarlos, más nos quitamos opciones de diseño en el futuro. Entonces es algo bastante trabajoso. También hay que decir que la observación hoy en día es bastante distorsionada por tantos medios que tenemos alrededor. ¿Sí? No, pero además ya hay muy poca gente que está observando a la naturaleza. Ya muy pocos. Sí. Es decir, que están observando y aprendiendo. Sí. Nosotros los urbanistas no idea de nada, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero un permacultor sí sabe que las abejas llegaron antes que los niños y fueron después, no sé. Y está viendo todos estos trastornos sucediendo en la observación. Claro. Precisamente a partir de la observación entiendes la interrelación de las cosas, ¿no? Y ya queda muy poca gente que observa la naturaleza. Sí, un cuento muy común cuando estábamos muy al principio. Yo estaba haciendo nuestra casa en Meronga. Lo primero que hicimos fue una cisterna. Estaba el viejo Juan, que nos ayudó en la construcción de la cisterna, un hombre que ahora ya tiene como 75 años, todavía muy ágil, y él me ayudaba. Y pues estábamos con albañiles jóvenes, estábamos ahí trabajando, haciendo justo un trabajo importante, y el viejo Juan nomás vio unos 3-4 nubes ahí en el sur y dijo, va a llover. Y todos los jóvenes riendo, ay Juan, es nuevo, no sé qué, y a la media hora pues empezó a llover. Entonces lo llamo rana del tiempo. Es bastante acertado todavía esta percepción de ver cómo cuando ahí hay nubes, a media hora después se llueve. Los jóvenes ya no sabían esto. Perdimos un día de trabajo, unos 5 días costales de cemento y bastante trabajo para limpiar todo este problema por no haber observado y actuado en consecuencia a esto. Y creído. Entonces, realmente, si toman un curso de permacultura, con esto estamos trabajando cada vez más a adquirir habilidades de lectura del paisaje. Algunos ejemplos, siempre voy a poner un par de ejemplos que nos pueden ilustrar ciertos aspectos. En el principio, el primero es esto, el lago de Pátzcuaro. Ahorita ese es el juicio, por decir, ay, qué desastre este paisaje, mira tanta erosión, mira dónde está el lago. Sin embargo, siempre digo que esta foto muestra mucho más. Ahí tenemos, por ejemplo, muy interesante, si dejamos ahora el juicio al lado, esta foto nos puede decir muchísimo más. Primero, bueno, el contraste entre los desarrollos modernos con las líneas rectas y los pueblos tradicionales. Esto era la isla anterior. Segundo, muy interesante también esto, lo que está pasando con tanto tule que está creciendo en el lago. Hablas con las personas regionales y te dicen que esto no era así hace 50 años, pero hace 50 años no se tiraban miles y millones de litros de aguas negras al lago, ¿sí? Y esto es la forma como la naturaleza reacciona a este exceso de nutrientes. Esto lo podemos nosotros utilizar para diseñar una planta de tratamiento. La naturaleza nos dice cómo se hace, incluso las asociaciones de plantas. Tardó 30 años hasta que nosotros estábamos advirtiendo a las instancias indicadas que por favor utilizar este tipo de plantas de tratamiento, los humedales. Y bueno, hasta que ya por fin lo investigaron, también en la academia es mucho más barato. Trabaja con principios naturales. Y estos humedales luego incluso se integran al paisaje como parte del paisaje de la orilla. Entonces eso es, por ejemplo, un aspecto como podemos observar, y la naturaleza incluso nos da la solución de cómo trabajar con un agua contaminada en este lugar. Bueno, al nivel micro también, ahí es Paco explicándonos el tema de sucesión, cómo ellos restauran paisajes. No sembrando árboles, sino simplemente abrir un poco el tepetate y echar un poco de composta y hacer unas barreras para que esta composta no se lave. Al año siguiente ya vamos a ver patrones sucesivos de plantas. Después de 2 o 3 años
algún pajarito llegará allá y depositará alguna semilla de algún arbusto, algún árbol. Esto es restauración y deforestación muy eficiente, aunque parezca chiquito. Y esto es con mínima intervención, muy barato. El proyecto San Isidro. Igualmente el permacultor con el tiempo adquiere este tipo de habilidad de ver qué está pasando en el paisaje, qué tipos de plantas hay. ¿Qué me dicen las plantas sobre el suelo? Con el tiempo vamos a adquirir cada vez más un conocimiento de identificación de hierbas, quizás no con nombres latinos y todo esto, pero patrones. Entonces, así tanto como a nivel macro, a nivel micro también vamos a trabajar. Cuando hacemos ecoconstrucción, creo que Alejandro, Juan lo sabe, que es ecoconstructor, que no existen recetas como en el cemento que dice ya así un bulto de cemento por 4 volts o algo así, sino tenemos que observar y tenemos que interactuar con el barro, con las materias naturales hasta que encontremos la mezcla ideal para trabajar con este tipo de construcción. Es muy divertido. Ahí trabajamos con toda la familia haciendo el encargo de una casa que es donde se quedan ahorita los voluntarios, y fue el trabajo que hicimos con vecinos. Entonces incluso estábamos observando e interactuando a nivel comunitario, y para decir que no es nada especial, todos aprendimos observando e interactuando. Los niños lo hacen todo el tiempo. Observen, los niños tienen muy buenas capacidades de observar. El problema es que los medios nos distorsionan esto y nos hacen pensar que el conocimiento está por ahí afuera. Pues cuántas veces me han llamado para dar una asesoría y dicen, ay, mira que las plantas no crecen. Siempre digo, a ver, ¿qué ves? ¿Cómo está el suelo? ¿Qué es la relación entre el suelo y la planta? Digamos, al final, esta forma de observar con el tiempo nos va a educar, nos va a enseñar cómo con el tiempo podemos regresar a esta forma de observar. Y con el tiempo vamos a tener menos interés y menos información. Y quizás esto nos ayuda también a volver a conectar con la información real. Ahora bien, el pensamiento dualista de juzgar es algo que así lo hemos aprendido la vida. Entonces, Holmgren en su libro pone un par de lineamientos a la hora que vamos a empezar a observar, que nos pueden ayudar a salirnos de la trampa de siempre decir que eso está bien, esto está mal. Entonces rápidamente los pasamos. Toda la observación es relativa al tiempo, al lugar, a tu estado emocional interior. Puedes ver cosas de una forma muy diferente dependiendo del día, cuando llegas o cómo estás. Pensamiento de arriba hacia abajo, acción abajo hacia arriba, una reformulación del viejo dicho ecologista que dice pensar globalmente, actuar localmente. Entramos a un proyecto con el pensamiento de arriba hacia abajo, es decir, que vamos a intentar entender el sistema en total para luego poder hacer la acción desde abajo hacia arriba. Digamos, actualmente todo funciona al revés. Pensamos de abajo hacia arriba, pensamos partiendo de una ciencia reduccionista que piensa que puede explicar al mundo, explicando la parte más pequeña, quitando todas las relaciones que tiene. Y luego esperamos la acción grande de los gobiernos y de los políticos con mucho dinero que viene de arriba hacia abajo. Y probablemente la solución, bueno, por lo menos los permacultores trabajamos un poco diferente. El paisaje es un libro abierto. Esto es donde podemos estudiar, aprender, y el fracaso es también útil mientras aprendamos de él. No tengan miedo a fracasar. Si utilizan estos principios, vamos a hacer nuestras equivocaciones, pero esas equivocaciones jamás serán de este tamaño y de estas consecuencias como todas las equivocaciones que hoy se están haciendo partiendo de esta vieja forma de pensar. Entonces, no hay problema. No hay que eliminar el temor al error, que también tenemos todos muy incorporados por la forma como nos educaron. Las soluciones elegantes son simples, incluso impercibibles, como por ejemplo la planta de tratamiento, que se inspira en así llamadas malas hierbas que crecen en un lago. Intervengamos tan poco como sea necesario,
muy diferente a la forma como a veces hacemos los desarrollos. Evitemos demasiado de lo bueno, cuidado. Conozco gente que una vez han puesto composta y luego piensan, ay, pues vamos a tirar el triple, el cuádruple. Todo lo bueno en exceso, lo sabemos todos, de hecho, puede tener sus consecuencias equivocadas. En el problema está la solución. Mollison incluso siempre decía, el problema es la solución. Para desafiar esta forma tradicional de pensar que habla de que tenemos que solucionar problemas atacando los síntomas. Si no entendemos por qué hay un problema, va a ser muy difícil la solución. Un ejemplo de mi experiencia de diseñador: me llaman a un terreno y el dueño dice, ay, mira, aquí hay un montón, había una especie de un tipo de hinojo silvestre que crecía ahí, y decía que hay una plaga que es la que quiero eliminar. Y yo dije, ay, pues, mira, sí, estábamos, nomás la cosa fue investigar un poco el tipo de planta, y luego investigar sus posibles usos. Me di cuenta que esta planta, mediante una simple máquina destiladora que costaba menos de 5,000 pesos para adquirir, podía servir para producir un aceite esencial, el cual fue prácticamente suficiente para pagar casi 60% de los trabajos que teníamos que hacer en terreno. Hizo con este problema que tenía, lo convirtió en solución, cortó esta planta, la cultivó incluso en parte de su terreno, eso fue en España un ejemplo, y luego destiló este aceite esencial y lo vendió y obtuvo el beneficio. Así tenemos que pensar, si hay un problema, es un recurso. Las aguas negras no son problema en México. Es un recurso, incluso el problema del agua nos puede llevar al final a hacer otra forma de desarrollos. Y el agua del futuro es el agua de la lluvia. Reconozcamos y rompamos las trabas de diseño y callejones sin salida. A esto voy a trabajar un poco mañana con esta cosa. Que hay el pensamiento ecologista que nomás quiere solucionar síntomas, a veces no reconoce esto. Por ejemplo, hacer una gran planta de tratamiento de basura orgánica a nivel municipal, con unas máquinas muy sofisticadas, puede ser una muy buena solución para ahorita deshacernos de este problema, pero en un momento que no tengo energía y no tengo combustibles para traer todo esto a un lugar, sería mucho mejor que la gente haga composta en sus casas. Entonces eso puede ser una traba de diseño. Muchos de estos de estos nuevas soluciones tipo tecnoverde traen esto adentro. Entonces cuidado con eso. A veces llegamos a un callejón sin salida. Segundo principio, captar y almacenar energía. Hoy en día no estamos captando y almacenando energía, sino estamos viviendo nuestra sociedad libre de gastar depósitos energéticos almacenados en la prehistoria. Bueno, la fuente energética principal es el Sol, ayudado por la gravedad del Sol y de la Luna, y ayudado también, apoyado de una menor manera, pero a veces se manifiesta catastróficamente por las mismas fuerzas dentro de la misma Tierra, que se manifiestan a través de explosiones de volcanes o de temblores o algo así. Sin embargo, esto es responsable porque en México tenemos suelos minerales jóvenes que siempre, incluso en eras prehispánicas, han apoyado a alta densidad de población. Digamos, para México no veo el panorama ahorita para regresar a la población, estuvimos ahí hablando, no veo tan problemático este problema, porque México en tiempos prehispánicos apoyó 25 a 30 millones de habitantes en el actual territorio nacional. Después bajó a causa de razones biológicas y enfermedades, y apenas en 1960 México volvió a recuperar esta población prehispánica. Ahorita, bueno, la justificamos, es otro problema. Recoge la paja mientras brilla el sol es como una advertencia que hay tiempos específicos, precisos, cuando hay que captar y almacenar la energía. Cualquier campesino lo sabe. Tienes que cortar el maíz cuando esté listo, y si te esperas 2 o 3 semanas más, ahí viene la ardilla y lo corta. Y así lo podemos traducir también a otros niveles.
energía solar, nomás lo podemos captar durante el día. ¿Alguien aquí ha trabajado con plantas fotovoltaicas o vive en una casa solar? Bueno, pues yo lo tengo y me doy cuenta cuando hay un ciclón en la playa y de repente hay 3 días de nubes, pues no hay internet. Entonces mis trabajos en la computadora lo hago en el día mejor. Así lavar la ropa también en el día porque se le carga la pila. Otros ejemplos: 4 almacenes de energía naturales que tenemos que volver a apreciar. El primero es el agua. Incluso el agua en esta bonita cisterna de ferrocemento que está en nuestro terreno, el agua elevada. Yo cuando hago desarrollos siempre quiero convencer a la gente: hagan el tanque elevado. ¿Por qué? Ya no tienes bomba, pues igual, ahí ven que está la llave, puedes sacar el agua por gravedad. Lo pone uno en la parte superior del terreno, entonces todo fluye por gravedad y te eliminas una bomba. Ahora la gente dice: ay, pero qué feo, no se ve bonito, pues pone una virgencita, o un bonito dibujo, o utiliza, hay otra captación de energía en esto, que es la termomasa del agua y del cemento. Entonces un nuevo diseño que ahorita quiero probar cuando tengo algún terreno es utilizar eso como una parte central del invernadero. Nos hago aquí la cisterna redonda. Esta es de 22 mililitros, pero la podemos hacer más grande, una forma muy económica de hacer tanques. Esta me costó 25,000 pesos. Y luego, desde la cisterna, y luego, por ejemplo, si dijimos que aquí está el sur, el arco solar, pues entonces ubico aquí un invernadero y hago un pequeño rincón tropical, porque el agua guarda calor y el cemento también. Entonces ya tengo la calefacción integrada y ahí adentro tengo mi jardín tropical para el caso que vivo en Toluca. Si vivo al nivel del mar, pues eso a lo mejor no tiene sentido, pero si vivo en un lugar frío, esto es algo, una captación de energía que no debemos desaprovechar cuando hablamos de sistemas naturales. Suelos, otra captación de energía, ya hemos hablado un poco de esto. Bosques, ahora pongo otro elemento de un bosque. Ese es un bosque comestible, un bosque cuidadosamente diseñado para que provee durante todo el año frutas y hierbas y cosechas diferentes. Trabajo un concepto que es muy afín a la permacultura, que intenta de salir de este concepto tradicional de la agricultura, que es así: campo, monocultivo, trabajo aburrido todo el tiempo, sino más bien trata sobre diseñar un sistema, un bosque, prácticamente una selva productiva, donde tú al final te vuelves recolector y cazador en tu propio sistema diseñado. Es muy interesante este concepto. No me da ahorita más para profundizar en esto, nomás quiero que con el concepto bosque comestible y investigan algunos libros. En nuestra página incluso tengo un capítulo de literatura recomendada, donde pueden ver varios de estos libros de los bosques comestibles. Algo muy interesante. Mucho trabajo y diseño al principio, con el tiempo se reduce el trabajo un montón de semillas. Estos son 4 almacenes de energía. Las semillas son muy importantes no solo porque nos dan proteína, sino porque ahí se encuentra la información genética, especialmente cuando son semillas criollas, para poder sembrar un siguiente ciclo. Cada uno de esos botes es un campo de frijoles, potencialmente. Entonces, sí es un almacén de energía. Y conforme que vamos a agotar estos almacenes energéticos que nos regaló la geología de la Tierra, más y más vamos a depender de estos 4 almacenes naturales de la energía. Y sería muy bueno que a partir de ahora empezamos a diseñar para que apreciemos y maximizamos al máximo estos 4 almacenes. Lenguaje energético de los ecosistemas. Yo creo que algunos ya saben un poco de este concepto. Leen Odum. A mí me parece muy interesante, me cambió la vida, pero lo voy a mantener muy corto. Otro de esas cosas que digo: tenemos una fuente energética que es el sol, generalmente. Hay un productor primario, generalmente es la fotosíntesis. Pueden ser árboles, pueden ser pastos.
ayudados por la vida microbiana. En esta conversión de energía hay una pérdida calorífica. Siempre, esa es la segunda ley de la termodinámica. La primera es que la energía no se pierde, solo se transforma, pero en la conversión energética hay una parte de energía que se irradia como calor. Aquí tenemos una maravillosa lugar de calor, porque todos irradiamos calor en nuestro metabolismo, pero es muy difícil de aprovechar esto, entonces lo calculamos como pérdida calorífica. Sin embargo, hay un segundo consumidor, el primer consumidor primario, en la segunda instancia, puede ser una vaca, o puede ser un insecto, que se come, y empieza a concentrarse la energía, nuevamente con una pérdida calorífica. Ahora bien, llega el ser humano que se come la vaca. Nuevamente en este proceso se pierde algo de energía, pero el ser humano ya es una calidad energética un poco más alto en el nivel de la jerarquía de la cadena trófica, y es un consumidor secundario, y ahorita digamos ese ser humano empieza ya a la universidad y empieza a estudiar un diplomado de comunidades sostenibles y empieza ya a generar información, y esta información también es una calidad energética ya de muy alta calidad. Entonces, siempre se pierde un poquito de energía en eso, y siempre hay otro patrón muy importante. La información que generamos con nuestro diplomado de comunidades sostenibles nos ayuda, es una retroalimentación positiva de muy alta calidad, nos ayuda a mejorar nuestra vida. El ser humano pues cuida a la vaca, ¿verdad? Y pues le da alimento y lo cuida, y nos da una retroalimentación de muy alta calidad, le siembra el pasto. La vaca lo que hace es que también hace su estiércol, el cual también está nuevamente dando un estímulo de energía de muy alta calidad al proceso del alimento. Y esto es una ley universal. Esta cadena lo podemos hacer en muy diferentes formas. Podemos hacerla de sol, biomasa, procesos geológicos. Tenemos el petróleo se quema a gas, se quema para generar electricidad. Electricidad es más alta calidad de energía que el petróleo, y con esto pues tenemos una sociedad industrial. ¿Para qué lo hago esto? ¿Para qué enfatizo en esto un poco? Porque me ha tocado en muchos cursos de permacultura estar con personas que dicen, por ejemplo, pues no hay problema que tengo que sobra comida, pues total que hago compost. Esto es como utilizar una energía muy refinada, que es energía, y tirarlo muy abajo de la cadena alimenticia. Entonces, nosotros tenemos esta noción distorsionada. Hay gente en Alemania, en mi país, que dice electricidad pues no tiene nada que ver con combustibles fósiles. No tiene nada que ver. Así, 60% de los plantas, 40% de las plantas de electricidad son con gas, el resto es con carbón, hay un poco de nuclear y un par de peces, 20% más o menos. Entonces, y en el proceso de transformación de petróleo o carbón a electricidad se pierde una cantidad considerable y vapor. Entonces, tenemos que entender esto. No me da ahorita en los cursos, a veces trabajamos bastante con esto, pero pues ahí les dejo conceptos muy bien explicados en este libro, donde hace incluso, donde utiliza esta forma de ver sistemas, aplicándolo a todo lo que es sociedad, a todo lo que es energía, a todo lo que son ecosistemas, a todo lo que es incluso fenómenos dentro de la sociedad, como por ejemplo religión, gobierno, estados nacionales. Muy interesante. Bueno, hay patrones característicos, incluso hay una medida que se introdujo, porque es una investigación científica. Energía y masa descienden a lo largo de la cadena, aunque la calidad aumenta. La calidad aumenta. Con electricidad podemos hacer muchísimas más cosas que con carbón, y con muchísimo más que con bosques. Entonces, hay una característica, es que más alta es la calidad energética, para más cosas diferentes lo podemos utilizar, pero también más fácil se pierde. Cualquiera que tiene planta solar sabe que es muy difícil guardar electricidad. Necesitas unas baterías y todo eso. Entonces, más fácil guardar carbón.
Entonces, incremento de poder y valor por unidad energética y masa conforme avanza la carga. Tercero, esto es muy importante. Ya se fue. Bueno, de hecho les voy a dar todo esto en PowerPoint para que avanzamos un poquito. Investiguen esta parte de carga. Bueno, de hecho ya regresamos, tampoco regresamos. Y ya regresamos. Calidad calorífica por disipación energética esencial y retroalimentaciones de energía de alta calidad para estimular el flujo. Probablemente ya algunos se han trabajado con esto. Otros captadores de alimentos, de energía. Una biblioteca. Captación de energía de alta calidad. También podemos considerar que el libro es papel, se puede quemar. Nadie quema, salvo con algunas personas que están... Nadie quema un libro, porque el libro no es el papel, es la información, la investigación de toda una persona que juntó información. Por eso las bibliotecas son un almacén de energía. Yéndonos mucho más lejos, pues este es mi maestro de permacultura de los últimos 2 años, don Agatito, vecino de nosotros, un agricultor. La gente grande, la gente que ya ha vivido su tiempo en la tierra, que ha adquirido experiencias en cualquier sociedad industrial, ha sido muy, muy valorado, precisamente porque es alta calidad energética. Y es algo que realmente es muy interesante, que hoy en día no se valora eso. Y es un desperdicio de energía, es un desperdicio de experiencias de vida. Claro. Pero cualquier sociedad preindustrial valoró mucho la persona grande que tiene experiencias de la vida. Y eso es, creo que, un síntoma, uno de tantos síntomas que nos muestran la decadencia de la actual sociedad industrial. Bueno, sin embargo, podemos sembrar un bosque para los hijos del futuro, pero eso es una cosa muy importante. De hecho, este principio nos invita a apretar un poco el acelerador. Hay que obtener un rendimiento. Si no obtenemos un rendimiento, podemos sembrar un bosque para los nietos, pero si no tenemos que comer para hoy, todos esos esfuerzos de sustentabilidad son en vano. Este rabanito, por un lado, lo utilizo mucho cuando hago hortalizas escolares con niños, porque es de éxito rápido, rápidamente crece. Obtener un rendimiento nos funciona como motivación para seguir avanzando en este proceso de vivir de una forma sostenible. Esta mordidita al lado nos muestra que siempre habrá algún otro organismo que también va a querer obtener un rendimiento de lo que nosotros hacemos. Eso es ley natural. Entonces, alguna pérdida es como para los pájaros o para los ratoncitos o algo así. No puedes trabajar con el estómago vacío. Algunos ejemplos. Por supuesto, estas son las hortalizas escolares con los niños. Mis proyectos, lo que hago en las escuelas, a veces cambian en el momento que los niños obtienen la primera cosecha. Al principio no, que si está sucio, no sé qué, son así como que en algunas escuelas ya los niños ya dicen que la tierra es sucia. Entonces, cuesta un poco, pero el momento que se obtiene la primera cosecha, cambia el panorama. Y los niños se vuelven muy entusiastas en eso. Pero esa es una foto cuando muchos ecologistas la ven, dicen horror, qué horror, eso no puede ser. Sin embargo, esta es una cosecha de un bosque manejado de una forma sostenible en el Rancho del Pardo, que es pionero quizás en el manejo sostenible de bosques en México, que cortan y obtienen un rendimiento de estos esfuerzos que hacen en cuidar el bosque, y de hecho hay sistemas muy bien investigados cómo uno puede incluso mejorar la calidad del bosque mientras estás obteniendo un rendimiento en su manejo. Entonces, eso no es una foto para nada mala, a veces es algo muy sencillo, para los que apenas empiezan a adentrarse en esta cosa de cultivar cosas y trabajar un poco con las plantitas, siempre les recomiendo, trabajen con plantas medicinales, muy sencillos, crecen rápidos, no necesitan un suelo de muy extraordinaria calidad, a veces crecen en el peor suelo, a veces son malezas, y obtener un rendimiento, por ejemplo, elaborando remedios caseros.
90% de nuestras enfermedades que actualmente nos dan molestias se pueden curar con medicinas naturales o con una mejor alimentación. Bueno, si los anteriores dos principios, de captar y almacenar energía y de obtener el rendimiento, nos invitaron a apretar el gas, como vámonos adelante, es como un equilibrio a estos dos principios anteriores. Porque si nosotros sobreexplotamos nuestros sistemas, viene la autorregulación y a lo mejor tenemos la famosa retroalimentación negativa, es decir, como nos topamos con pared y límite. Entonces este principio viene como para equilibrar un poco estos dos principios anteriores, donde pues sí era como invitar a cosechar. Ahí sí vamos a hacer referencia a la teoría Gaia, aunque no me gusta el último libro de Lovelock tampoco, pero su descubrimiento que la Tierra de hecho en sí mismo es un organismo vivo, hace probablemente el planeta Tierra como un icono adecuado para mostrar este principio. Por supuesto, como permacultura se originó en Australia, volteamos un poco el icono, la imagen normal que siempre tiene Estados Unidos en el centro. Ajá. Podríamos poner México, sí. Es que necesito el dibujante, siempre nadie dibujante, necesito el dibujante que me ayuda. Aquí, bueno, esta advertencia es especialmente hasta oscura, las acciones o los pecados de los padres afectan a los hijos hasta la séptima generación. Nos recuerda que a veces la retroalimentación tarda un ratito hasta que regrese. El problema es, hoy en día estamos muy acostumbrados a mandar retroalimentación negativa lejos. ¿Por qué tenemos tanto problema con el agua? Porque no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Digamos, cualquier persona que ha ido una vez por ahí a Chalco, donde sale todo esto, pues quizás tiene una visión diferente. Ahí está la retroalimentación. Nos llega la retroalimentación porque este egreso del drenaje profundo de la Ciudad de México en realidad viene a regar campos de cultivo, las cuales a su vez ya se regresan en forma de alimentos al mercado de abastos y nosotros lo comemos. Esto es una retroalimentación muy escondida. En términos de diseño significa que tenemos que acercar la retroalimentación. Digamos, yo por ejemplo en mi casa estoy cada vez más viviendo con un régimen de agua de lluvia que guardo en cisternas y yo estoy muy atento a cómo está mi cisterna, qué lleno está. Pero si uno no tiene esta retroalimentación, pues entonces ahí vámonos a abrir la llave. Y lo mismo con las aguas negras, lo mandamos muy lejos porque no lo queremos ver. Pero luego nos llega la retroalimentación mucho más fuerte. La cosa es que si no aceptamos retroalimentación en el momento, porque significa aceptar la retroalimentación y hacer cambios. Entonces en un momento, y la eliminamos, la mandamos cada vez más lejos, pues en un momento sí nos llega, pero entonces sí nos llega como un muy, muy gran problema. Y eso es un poco, la autorregulación es otra cosa, bueno, es cosa que tiene conexión con eso. Por supuesto, cualquier permacultor aspira a diseñar un sistema que en algún momento se autorregula. Mollison hizo así en sus tempranos cursos esta famosa visión que tú estás en la vaca acostado y nomás estás cosechando tus alimentos. Por supuesto, ese es el santo grial de cualquier permacultor, algo que siempre aspiramos a esto, pero nunca llegaremos a él tampoco. Pero sí hacen sistemas que se pueden cuidar a sí mismos porque necesitan menos energía. Voy a intentar de poner algunos ejemplos, a ver si atino con las fotos. Bueno, la fermentación, yo crecí en una zona vinícola. Mis padres eran vinicultores, yo crecí en medio de barriles de vino y pude observar muy temprano el proceso de fermentación del vino. Entonces es un sistema autorregulado, de hecho muy comparable con nuestra situación actual de la humanidad. El mosto tiene mucho azúcar, se encuentra con la levadura se alimenta del azúcar, lo empieza a degradar en alcohol y gas de CO2,
Y bueno, pues hay dos posibilidades: o hay muy poca azúcar en el mosto, entonces en un momento pues la levadura agota su fuente energética y se muere, o la otra es que hay tanto alcohol en el mosto que también se muere la levadura. Es un proceso autorregulado, donde hay los mismos fenómenos que nos azotan ahorita como seres humanos: crecimiento exponencial, una fuente energética sin límite, y bueno, esto es lo que nos está pasando. La cosa es, somos más inteligentes que la levadura. Silvicultores aplican esto ahorita en Alemania y en otros países, la autorregulación en sus bosques, como un principio para trabajar naturalmente sus recursos naturales. Esto es un sistema donde había un monocultivo de pinos, el cual fue tumbado por un huracán que llegó por ahí. Después lo único que hicieron fue retirar la madera y no hacer nada. Y empezaba a trabajar con la sucesión natural. Empezaba a gestionarse un bosque, incluso hay estos troncos que los dejan ahí en medio de una intención, porque esto a su vez atrae a la vida silvestre, la cual va a ayudar a la biología del bosque. Con este sistema lograron, después de un tiempo de transición, triplificar los ingresos del bosque, porque tienen mucho menos trabajo en sembrar los monocultivos, como lo hacen antes, que tenían que sacarlo y todo esto. Sacan madera de mucho mejor calidad. Bueno, esto es un sistema autorregulado después de un gran estorbo también en Playa Viva, en la costa de Guerrero. Fue un sistema donde trabajé. Hace 20 años, fue un monocultivo de coco. Luego cayó el precio de coco, la plantación fue abandonada y la naturaleza entró y hizo lo que quería. Para mí esas son inspiraciones de cómo diseñar. No tanto los bosques vírgenes. Me inspira mucho más un sistema donde el hombre ha entrado, ha hecho algún destrozo, y luego la naturaleza hace lo que quiera. Si desciframos estos patrones, podemos diseñar con esos patrones. Y por último, esto es algo como para regresarlo al caso. Una mamá amamantando el bebé sabe que lo que come directamente va a tener una retroalimentación muy rápida. Si toma mucho café, el niño no va a dormir en la noche. Si la mamá está malhumorada, también está repercute directamente en el niño. Y también esta imagen tiene algo que ver con la autorregulación, porque similar a un niño, un sistema permacultural diseñado necesita al principio mucha energía para poder, para el inicio, para la fase pionera, y con el tiempo, si hacemos bien el diseño, similar a un niño, cada vez más se van a volver más autosuficientes y más autónomos y más productivos. Y eso es un poco lo que queremos hacer nosotros con un diseño de permacultura, trabajar con los sistemas naturales. Al principio, los sistemas de permacultura necesitan muchas veces bastante energía, trabajo e incluso algunos recursos. Pero esto se diseña de una forma tal para que en el futuro los sistemas naturales puedan hacer el trabajo. Y esto me lleva... ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, vamos un poco más rápido. Vamos un poco más rápido. Este tema ya es bastante bien conocido: usar y valorar recursos y servicios naturales. La imagen aquí es el caballo como fuente de energía renovable, y tenemos deja que la naturaleza siga su curso. Quizás ahí la cosa es usar y valorar recursos y servicios, porque nosotros a veces lo distorsionamos. Por ejemplo, esos son mis patos. Tuvimos una gran plaga de caracoles y una gigantesca plaga de chapulines, y la verdad que estos nos ayudaron un montón. Controlaron el chapulín muy bien. Todos los demás alrededor están poniendo químicos a lo loco. Nosotros con estos primero utilizamos el chapulín como fuente de proteínas. No necesitaba importar nada de proteína al terreno,
nos podan el pasto, distribuyen bien igualitos en todo el terreno el estiércol y en Navidad va a haber pasto. Utilizamos un caballo y un lagartito para poder criar en este caso el ébol. Yo quiero hacer énfasis en esto de usar y valorar, porque si tú, por ejemplo, valoras un bosque, pero haces tu casa con cemento y puras materiales industriales, entonces no estás valorando. Por otro lado, esta noción ecologista, por otro lado, si tú valoras un bosque y cortas todo, y si tú usas un bosque y no lo valoras, también es problemático. Entonces es muy importante ver esas dos cosas, usar y valorar. ¿Qué hace el ébol? El caballo está con sus pies, no más otro uso del caballo, está apachurrando al ébol para poder sacar la semilla. El ébol, eso es una leguminosa que utilizamos como restaurador de campos y alimento para los éboles. Una leguminosa, una pequeña herbácea como tipo la berza, también es otro. Son agentes que utilizamos para recuperar. Se puede hacer con frijoles, pero en este caso queríamos crecer alimento para animales también. Entonces, tenía varias funciones. Usar y valorar el servicio y el recurso que es el agua gratuito que viene de arriba, es el más limpio, mucho más limpio que el agua que bombeamos de abajo. Y además es gratuito. Esto es un muy sofisticado secador solar. Miren, nosotros utilizamos energía de alta calidad con los secadores eléctricos. Esa es tecnología alemana, patentada. Entonces son todos ejemplos de este principio. Producir sin desperdicios. La lombriz produce sin desperdicios, se alimenta de hecho de los desperdicios y los convierte en abono. Dos advertencias. Primero, si tú no desperdicias, no deseas. Menos que tiras, menos vas a tener que comprar. Y por último, esta otra segunda parte ilustra otro aspecto que se llama una puntada a tiempo ahora nueva. Es decir, les habla de mantenimiento. A mí me pasa todo el tiempo cuando trabajo en el campo, tengo un hoyo en el pantalón y pues en vez de poner el parche cuando el hoyo está pequeño, pues sigo trabajando, se hace bien grande y ya se echa a perder por el pantalón. Es que es sentido común de alguna forma, pero lo que menos hoy tenemos es el sentido común. Bueno, ahí está, es nuestro sanitario compostero. Utilizamos nuestro estiércol en combinación. ¿No te gusta? Pero eso es una forma muy rústica, pero eso sí es importante. Tenemos que regresar los estiércoles humanos no al agua, tienen que ir a la tierra. Digamos, eso sí hay, eso es muy rústico, pero tengo otros que lo que pongo acá es más bien esta otra cosa, multifuncionalidad, otro de estos principios maravillosos de la permacultura. Aquí no solo estoy no desperdiciando el estiércol humano y los nutrientes, especialmente el fósforo que se encuentran adentro. La cultura china es la única que sobrevivió 4.000 años en el mundo sin colapsarse jamás, y esto es porque muy probablemente porque reciclan el estiércol humano en sus cultivos, porque reciclan especialmente minerales limitantes como el fósforo. Es uno de los problemas básicos de la agricultura moderna. Aquí lo que pasa es que no desperdicio tampoco el agua que llueve sobre la letrina, que pues pusimos ahí en el tanque y ahí lavamos las manos. Entonces es como también, digamos, como para desafiar la ecotecnia en sí nomás, sino también esto puede tener otro uso. Bueno, composta, que es uno de los más, bueno, a veces en la sierra de Michoacán puede uno ver los tomas de reciclaje muy interesantes, como una vieja parabólica que se utiliza como, bueno, en el futuro vamos a tener un montón de materias de alta calidad industriales que podemos reciclar y todavía hay mucho potencial, mucho potencial. ¿Cómo hacer algo interesante? Y con esto no digo de reciclar botellas de plástico y fundarlas con mucha energía y hacerlos como triply, porque eso no es rendimiento energético. Hay formas mucho más sencillas de cómo podemos reciclar. Por ejemplo, esto, mantener el coche. Es el vecino de David. David me dio esta foto, dice que él tiene un carro de 1961
y anda perfecto. Porque además fue en el tiempo cuando todavía hicieron bien los carros. Yo sé que esto en el contexto de aquí hace 2 años, en el diplomado, tuvimos una interesante discusión, porque hubo la gente que decía, no, pero aquí mira las emisiones y todo esto. A esto lo único que puedo decir es que la energía incorporada en cualquier coche nuevo que compramos ahorita, aunque sea lo más ahorrador posible, es 3 veces de lo que de la gasolina que va a gastar este coche en toda su vida útil. Siempre es mejor utilizar un viejo coche donde ya se gastó esta energía, aunque eso es contra el consumismo del coche y contra nuestra industria automotriz. Digamos, puede ser interpretado en contra, no lo quiero ver, no estamos en contra de nadie, pero es contra esta percepción general que dice con nuevas tecnologías nos vamos a salvar de la crisis energética. Ni siquiera los coches híbridos tienen un rendimiento positivo de energía. Sí. Había un comentario que hacía Max Windegger que decía que esta percepción de que la tecnología limpia nos va a rescatar es tan equivocada que si todo el mundo cambiara, si hiciéramos realmente ese cambio a que todo funcionara con energía solar, la cosa se acabaría más pronto, ¿no? O sea, como que toda esta transición tecnológica sería mucho más exponencial y dañina. Entonces la solución no está en la tecnología, sino en reducir el consumo, que es lo que finalmente es la percepción a la que tenemos que llegar, ¿no? Reducir los hábitos de consumo, que podría ser hoy, no tendríamos que esperar a que haya realmente una transición tecnológica, sino es una cosa de conciencia y de hábitos personales. Entonces es un poquito la acción se puede dirigir. Bueno, eso sí, esa es nuestra casa, como así un ejemplo concreto, como ya después hablamos tanto. Así estamos reciclando nuestra agua gris de la casa, hicimos un drenaje descentralizado, se llama drenaje entramado, porque funciona similar como un árbol, estamos como distribuyendo las aguas grises, cuidando por supuesto la calidad de jabón que utilizamos. Retroalimentación directa, este es el agua de la cocina, pura composta que llega a 4 árboles con simples tubos de PVC. ¿Y es fresquera? Esa es fresquera, es una casa del norte, mi casa no tiene refri. Hicimos un refri natural que funciona utilizando la parte norte de la casa. Además mi sistema solar no será suficiente para tener un refri. Entonces, el refri es la hortaliza. Porque al crecer una hortaliza no necesitas el refri, no más para las chelas, pero vivimos al lado de la escuela. Y ahí voy así. Aguas negras, tengo un baño de agua también, hacemos los dos cosas, cuando hay mucha agua, en lluvias utilizamos el baño de agua, pasamos por el biodigestor, que es esto, y luego por el numeral, donde estamos, luego va un numeral y luego va un patito, un estanque de los patos, ya limpio el agua. Lo reciclamos. Esto es el agua del lavadero y de la máquina lavadora, si tenemos lavadora, uno de los buenos inventos de la humanidad, por lo pronto. Así tengo tiempo para estar acá y eso es un poco de diseño en conjunto, donde además del agua que ya lo volvieron a fertilizar los patos, con todo el nutriente viene a regar un campo de cultivo. Es decir, que utilizamos 5 veces el agua, primero para el excusado, luego para producir un biofertilizante, luego para, ahí se escapó el digestor que está por acá, luego para el humedal, luego para los patos y luego para el riego. Cualquier regreso de un sistema es el ingreso de otro sistema, eso es economía circular. Incluso no hablamos no producir desperdicios, producir sin desperdicios, este es el arte. Ahí se ve este sistema. Ahí ven el drenaje entramado, simple tubo de PVC que se descarga en una zanja de 30 centímetros de profundidad que se rellena periódicamente con paja. Por supuesto no vas a echar destapacaños, una cosa así, porque vas a matar tu árbol, esa es la retroalimentación negativa. Si tú ves lo que estás haciendo con tu cosa, más rápidamente vas a cambiar tus hábitos. Bueno, los primeros 6 principios trabajan sobre la autosuficiencia. Es la mirada de abajo hacia arriba del sistema, cómo llegamos con las energías y flujos que llegan de arriba hacia abajo. Y los segundos 6 principios trabajan sobre, más bien ahorita sí vamos a empezar a diseñar esta mirada de arriba hacia abajo, y respecto a las comunidades
es la interdependencia. Entonces, bueno, tengo que ir muy rápido, yo sé. Es que esos principios son muy maravillosos, podemos quedarse un día con cada principio. Diseñar desde los patrones hacia los detalles con este como icono, y los árboles nos dejan ver el bosque. Nos invita a este principio a tomar 1, 2, 3 pasos atrás para empezar a ver de todo. Tenemos que descifrar estos patrones. Si no sabemos, si nos quedamos enfocados en los eventos, hay la corrupción de por allá y el escándalo de por allá, no vamos a ver el patrón, la crisis económica, la crisis de la salud, todo esto es parte de una crisis probablemente, y tenemos que ver el patrón similar cuando trabajamos con nosotros. Cuando trabajan con una comunidad, tienen que ver cómo se comporta la comunidad, cómo es el patrón. El lenguaje de patrones, hay un libro muy interesante de Christopher Alexander, Pattern Language, que habla un poco de eso, muy interesante. Ese es el texto. Y si tomamos 3 pasos atrás, tenemos el contexto. Patrones hay en todos los lados. El patrón es como la energía, la naturaleza busca la forma más eficiente de lidiar con las energías que le entran. Entonces, esta invitación, bueno, biólogos estudian los patrones derivados de la naturaleza, lo recién lo entré ayer en la noche. Los meteorólogos buscan entender los patrones del clima, también los geólogos estudian patrones de la Tierra. Pero bueno, algunas ciencias tienen problemas, los agrónomos que estudiamos. Y bueno, los arquitectos, los urbanistas, ¿en qué patrones nos inspiramos? Aquí algunas aplicaciones, por ejemplo, la vuelta mandala, así, mandala, así, además es muy bueno cuando ya estamos más viejos y las camas están a esta altura. Muy práctico, un pequeño lugar para ofrecer una diversidad de alimentos. Los nubes a lo mejor nos pueden hasta inspirar a un diseño tipo línea clave. Esto es un bosque con 8 diferentes árboles productivos. Hechos con el sistema, no son contornos, este es el sistema keyline, línea clave. A ver si ahorita lo puedo explicar. Si no, checan este PA Geomance. Y va a haber muy pronto un libro en español acerca de esto, que se llama Cuidados de Suelo y Agua en Permacultura, por un colega que se llama Aurelio Gracia. Está al punto de publicarse este libro cuando sale. Pero esto lo pongo para ver cómo son los patrones de cualquier paisaje. Y es una gráfica muy horrorosa. Lo que pasa es que la utilizo por alguna razón, porque luego este amigo Eugenio hizo una bonita presentación. Si una ve, empieza a descifrar patrones de laderas, vamos a ver que siempre hay un punto claro que es en este momento, que es cuando la caída fuerte se hace más leve. Ese es el lugar donde hacemos los presas. Por ejemplo, ahí este patrón nos va a ayudar luego a hacer plantaciones que son simétricas, productivas y al mismo tiempo captan agua. Este es un poco el dibujo que hizo Eugenio. Ya no sé cuántas horas he tardado en esto, en hacer esto en PowerPoint, pero es como podemos trabajar con este principio. ¿Qué podemos hacer en un valle así erosionado? Aquí arriba hay que establecer un bosque. Todo lo que es agua que se sale de eso se puede guiar a estos tanques que se ponen en lugares muy estratégicos, donde es muy barato. Y desde ahí, esa es captación, desde ahí abajo se distribuye esta agua. Aquí tenemos lugares de infiltración de agua y aquí abajo hay un canal de riego que está conectado a estos dos tanques, bordos, y podemos incluso regar aquí campos de cultivo. Esas son cosas ya cuando nos avanzamos un poco en esto que son bien interesantes. Apenas estoy también un poco con la curso en la animación y todo eso. Vamos a seguir, si quiero. Sí, qué bueno. Ahí abajo había otra cosa que podríamos explicar, pero vamos a seguir, integrar más que segregar. ¿Qué? De la casa. Sí, no, incluso los 8 diferentes pasos.
sí deberíamos trabajar, pero no hay tiempo. Ahí abajo hay 8 pasos que son muy importantes de cómo nosotros podemos influenciar en el paisaje. ¿Ya lo hago o no? Bueno, ya. Aquí abajo. Estos son... Aquí está. Keyline, así está. Escalas de permanencia. Estos son 8 diferentes rubros que vienen de lo más difícil de influenciar hasta lo más fácil de influenciar. Primero es el clima, muy lejos, no lo podemos influenciar, más bien de ahí trabajamos. Segundo es la topografía, también difícil de hacer cambios ahí, pero podemos trabajar un poquito. Tercero es el agua, también tenemos que vivir con el agua que hay, la precipitación que hay generalmente. Luego caminos, el diseño de caminos podemos influenciarlos y hacer que ayuden, por ejemplo, ahí hay un camino que al mismo tiempo es de captación de agua para los bordes. Los caminos, podemos diseñar un camino para que al mismo tiempo capte agua. Luego los árboles, construcciones, luego las subdivisiones y luego por supuesto la misma tierra, la calidad de la tierra. Lo interesante es que el punto 8, la tierra, la calidad de la tierra, tomando lo que dije al principio, hace relación con el primero, con el clima, y ese es el nexo. Podemos, al cuidar la tierra, influenciar positivamente el clima. Entonces, bueno, yo quería ahorita decir, pero ahí puso así un montón de animaciones, pero eso no vas a tener demora, ¿verdad? Aquí está integrar más que segregar. Nos recuerda que la suma de los elementos, que el toro es más que la suma de los elementos. Muy importante a nivel de trabajamos con comunidad, cómo podemos integrar las diferentes culturas, las diferentes propuestas, muchas manos alinear el trabajo. Este principio trabaja mucho sobre las relaciones. En pensamiento sistémico no nos enfocamos en los elementos, sino en las relaciones. Es mucho más fácil cambiar algo mejorando las relaciones entre diferentes elementos que cambiando los elementos. A veces con lo que hay ahí podemos hacer cosas maravillas cuando ponemos nuestra atención en las interrelaciones. Aquí, por ejemplo muy fácil, muy bonito, el único árbol de plátano que dio a nuestro amigo Ricardo en las cañadas. Él sembró como 1000, pero el único que dio fue el que estaba ahí en la mitad de la cisterna. Entonces Ricardo, que es agrónomo, dice, esto es la variedad buena. Empezó a reproducir, lo sembró otra vez 1000 veces por todos los lados y siguió habiendo el único plátano que daba era este. ¿Por qué? Por la relación que tiene con la cisterna. Está al ladito de un banco de termomasa y el calor que almacena la cisterna es suficiente para mantener el 1,5 centígrado que necesitaba el árbol para fructificar. Entonces esto es un ejemplo de cómo relaciones, no más la interrelación de los elementos hace un sistema productivo. Relacionarse con los niños. Pues ahí estoy con mi hijo haciendo una siembra en tiempos pioneros de 5 o 6 años. Tenemos que conforme que los niños los involucramos y los integramos en nuestros procesos de la comunidad, también estamos amplificando la riqueza. Pero ahí tengo pues la foto de nuestra casa ahorita, donde hago un montón de relaciones entre el suelo de la casa, en la termomasa que estoy captando ahí en el adobe. Ahí tengo un invernadero que produce utilizando este borde. Utilizo este mismo invernadero también como sostén para el calentador solar, y pues aquí adelante estoy trabajando ahí con los niños. También tienen una relación con nosotros porque nos provee fuego. Todo esto a nivel social también, la cosa es cómo integramos el máximo de voces y cómo mejoramos las interacciones en nuestras comunidades. No son tanto los elementos, cómo mejoramos la interacción y la relación. Bueno, utilizar soluciones lentas y pequeñas. El slow food, lo lento y pequeño, es muy difícil. A mí ese es el principio que casi más me cuesta. Porque claro que al ver ahorita el tamaño de la crisis ambiental uno quiere soluciones grandes y rápidas. Sin embargo, la naturaleza no funciona así. Entre más grande, más dura la caída. Nos recuerda este principio que son los sistemas pequeños, a pequeña escala,
que cuando un gran sistema colapsa, son estas las estructuras que van a llevar la vida en adelante. Y también dice que más grande está el sistema, más fuerte puede ser la caída. Vemos en el sistema financiero mundial, con una pequeña crisis, un par de créditos. Miren qué cosa esta crisis de Estados Unidos pues llega a todos los rincones del planeta actualmente. De ahí abajo, pues el famoso cuento de la liebre y la tortuga. Están por mucho más, en principio es algo que trabajamos últimamente más en nuestros cursos. Una hortaliza, por lo pequeño que sea, es la forma más eficiente de cultivar alimentos donde está la gente. Esta forma de trabajar la tierra es lenta, es pequeña, pero no es para nada tan destructiva para la misma red alimenticia del suelo como estas formas como cultivamos actualmente nuestros alimentos. Esto es aquí en la Ciudad de México, para los que están interesados en horticultura urbana, sembradores urbanos. Las referencias hablan mucho más sobre producción alimenticia en la ciudad, como nosotros en este pequeño rinconcito en la colonia Roma, están haciendo una hortaliza bien productiva y además inspirando a mucha gente para hacer lo mismo en sus azoteas. Y es además algo bastante bonito, el slow food podemos mencionar como ejemplo. Esto es un amigo que produce vino de forma artesanal en mi pueblo natal. Él salió a los 70 años completamente de la comercialización normal, lo hizo orgánico, lo trabaja a mano, produce al año 5.000 botellas de vino, pero los vende a un muy buen precio. Eso es champán, ¿sí? Hecho a la mano, esta forma tradicional, súper lento, pero lo tiene vendido 3 años en adelante su champán. Es muy exitoso a nivel económico, precisamente porque fue completamente al contrario de lo que en aquel tiempo decían a los vinicultores que debían hacer. Y de esos vinicultores que hace 70 años hacían lo que les decían los ingenieros, casi 70% ya salió del negocio. Usar y valorar la diversidad, esta relación entre, por ejemplo, el colibrí y las plantas nos muestra la infinidad de relaciones que existen en los sistemas naturales. Y bueno, a nivel económico también es importante, no hagas una economía nomás enfocada en uno, no pongas todos los huevos en una sola canasta. El maíz, la diversidad de maíces es un ejemplo apropiado también en nuestras comunidades. Esta es una razón por la que muchas comunidades intencionales fracasaron, porque pues había la noción que nosotros queremos estar con gente similar. Esto es casi entonces puros ecologistas se juntan en una comunidad, pura gente, falta la diversidad. Y cualquier comunidad sana en México, en el campo, tiene diferentes edades, diferentes habilidades y diferentes intereses. Bueno, la diversidad de soluciones, por ejemplo, para solucionar un tema tan crucial como el agua. Esta cosa no es la multifuncionalidad, sino cada función importante tiene que ser apoyada por múltiples elementos. Y agua es una función importante, entonces no dependemos nomás del agua del sistema Cutzamala. Y bueno, y también a nivel económico tenemos que empezar, especialmente en tiempos de crisis, a desarrollar otras formas de intercambio de bienes y servicios. Esto se intentó hace 10 años con el famoso Tlaloc, que en su momento no tuvo mucho éxito porque la economía formal, la economía del dinero funcionó muy bien. Y es muy difícil en estos tiempos, cuando la economía está creciendo, para todas estas ideas marginales, de realmente tener contundencia. Pero podemos esperar en el futuro que esto cambie y encontraremos otras formas de intercambiar bienes y servicios. En nuestra bioregión, el mercado que más crece exponencialmente es el mercado de intercambio, que cada viernes se hace en Salvador, en un lugar específico, y eso es muy bien interesante. No hay perdedores. Mientras produces algo, regresas con algo. No es porque no tengo dinero que no pueda. Este principio es bien interesante, usar bordes y valorar lo marginal.
Donde dos sistemas se encuentran hay una riqueza muy interesante, sea el agua y la tierra, los esteros, sea también entre el bosque y la planicie. Aquí en esta foto encontraremos varios bordes, eso puede ser una carretera o puede ser un río, entre el horizonte y la tierra, y el sol que está amaneciendo o yéndose abajo también nos muestra este interesante cambio de las estaciones. El momento más interesante del día no es al mediodía ni a medianoche, sino es justo cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo, porque entonces ahí salen todos los pájaros, ahí se vive la naturaleza. Y por alguna cosa podemos decir también estamos ahorita en un borde cultural entre la sociedad de crecimiento o la sociedad muy probablemente de decrecimiento. Y es un tema muy interesante, donde muchas propuestas interesantes están saliendo a la luz. Hay mucha riqueza en este tiempo actual, a pesar de todo lo difícil que también se ve. No pienses que vas por buen camino, solo porque hay muchas pisadas. Nos recuerda a veces también que a veces es bien interesante tomar un camino quizás no tan derecho y no este camino que nos dice que hay que tomar en la sociedad. Entonces, pues la experiencia de los niños, yo también he vivido pues en este borde, vengo de un pequeño pueblito detrás de mi casa, podía caminar al bosque y esto me marcó mucho. Entonces esta exposición de niños a un ambiente natural es algo bien importante. Yo las caminatas que hice solito con mi perro en el bosque creo que me enseñaron mucho más que todas las clases en la universidad que aprendí después. Bueno, aprendí ahí otras cosas, pero esto es algo que es muy importante para mí. Los mangles, ese es un sistema, bueno, como los manglares, los esteros, son muy cruciales para la riqueza de los océanos. Y vemos como los mangles hacen este tipo de raíces para incrementar los bordes, para que ahí se crían muchos peces muy importantes incluso para la fertilidad del mar. Es este sistema entre un agua dulce y agua salada. Durante la temporada de lluvia llega el agua, rompe el borde y todas estas especies ya salen al mar. Y luego en secas se hace como un dique y ahí atrás queda atrapado el agua y ahí se genera esta vida. Los chinampas en la Ciudad de México, un sistema altamente productivo precisamente porque aprovechaba el borde entre agua y tierra. Eso es un sistema que hay que recuperar. Alimentó a una población de 1 millón de gentes, bueno, en parte, aparte de las conquistas que hicieron los aztecas también. Pero en caso de emergencia, esto es algo a donde puedes regresar. Bueno, aquí vamos un poco al proyecto de los montes, porque hablamos de los bordes. Quiero buscar un ejemplo como quizás más tangible este es el terreno que se pretendió desarrollar. Esto, acá está, quizás puedes ayudarme a explicar porque tú estás más cerca del proyecto. Ya lo conocemos, Juan. Ah, ¿ya lo conoces? ¿Cómo se...? No, por favor, que lo explique. Pero yo nomás estuve en el proceso de percepción de esta idea, cómo ahorita se está llevando a cabo. Es principalmente que se estaba viendo cómo estaba este lugar, que estaba alrededor de este lugar. Y nos dimos cuenta que había por un lado el barrio de la gente más rica de Valle, de todos los millonarios que hicieron la casa en la Peña. Del otro lado, la Peña Norte estaba de hecho un barrio bastante conflictivo de gente que habían sido desalojados ahí. Este ya es un borde muy interesante, ¿verdad? Entonces aquí, más o menos por aquí, había un barrio popular bien bonito. Aquí está el centro, aquí está la cárcel. Entonces la idea en este caso del diseño no vino precisamente de observar el lugar en sí mismo, sino ver todo lo que está alrededor. De hecho, este proceso de diseño junta muchos de los principios que hemos hablado ahorita, porque se está haciendo la conexión con este mismo proyecto que es al final el centro, ¿verdad? Y ahí pues presto una foto, un dibujo muy bonito que me gustó mucho del Pato, pues, que es como el diseño de cómo uno reacciona a estos flujos y esto es lo que está pasando alrededor. Si desarrollamos una comunidad, cuidado con la tendencia de hacer muros alrededor y hacer un sistema cerrado.
La riqueza del sistema precisamente viene de la interactuación por lo que está pasando alrededor. Y esta nueva tendencia de hacer fraccionamientos aislados y poner bardas alrededor y adentro todo sostenible, pero afuera no importa, esto es algo bastante peligroso porque no puede tener éxito, salvo con soldados y todo esto. Entonces, cuidado con esto, hay que trabajar con los bordes y es riqueza, es recurso. Y bueno, y esto nos lleva al último principio, y ya por fin al fin de la presentación: usar y responder creativamente al cambio. Y ahí el icono es bastante particularmente interesante porque pues nos habla de la mariposa. Y esta mariposa antes era una oruga bien fea. Y de hecho ahorita hablo con algunos biólogos y me dicen que efectivamente a nivel de metabolismo la oruga pasa por un estado de muerte antes de nacer como mariposa. Entonces estamos en un tiempo de cambios muy sistémicos. Cuando hay un cambio, el primer impulso del ser humano es intentar resistirse al cambio. Eso es lo que pasa en el sistema grande ahorita. Vamos a imprimir más dinero para que fluya la economía y vamos a ver cómo hacemos crecer este sistema como sea otra vez. Esto es resistencia a cambio, negación. Mañana trabajamos un poco con eso. Pero también es esto de usar el cambio y responder creativamente a él. Lo que hacen nuestros diseños realmente contundentes. Visión no es ver las cosas como son, sino como serán. Algunas imágenes. Bueno, primero, modelo pulsante de los ecosistemas. Esto es el viejo modelo de los biólogos, ya puesto en obsoleto por nuevas investigaciones, de pensar que los ecosistemas crecen, los sucesos crecen, y luego llega a un estado donde pues queda ahí para siempre. Más bien, ahí abajo se ve cómo esto pasa, cómo pasa el ecosistema. Hay una producción de algún recurso, luego sube una población, y luego bueno, pues se acaba el alimento, baja la población para dar un lugar a un nuevo ciclo de crecimiento. Y ese es un patrón que es universal. Tenemos que aprender este patrón. Este es el patrón, es como un flujo de sinus. Y Odom lo puso así claramente, que son 4 estados en este proceso. En cualquier sistema, desde lo más microbacteriológico hasta lo más macro al nivel de las estrellas. Primero hay una etapa de crecimiento, luego hay la etapa de clímax y transición, luego la etapa de descenso, y luego, como cuarto, porque se va ahorita, no debería que ya ahorita, lástima. Bueno, luego hay el tiempo de regeneración a un nivel energético bajo. Y esto lo podemos ver con la gráfica del pico de petróleo, lo podemos ver con la gráfica que vimos antes. Lo que pasa es que eso es un patrón natural que nos invita a salirnos de esta forma muy lineal como pensamos. ¿Dónde está este patrón? Eso es un patrón muy universal. Por ejemplo, las 4 estaciones. Acabamos de estar ahorita terminando el tiempo de verano, toda la abundancia en la naturaleza. Llega el clímax, está cambiando en este momento, hay menos lluvia. Y lo que hace la naturaleza en este tiempo de clímax y transición es guardar su información en semillas. Lo mismo lo hacemos nosotros ahorita con tanta tormenta informática que tenemos ahorita. La naturaleza no sabe cuáles de las semillas van a fructificar y cuáles no. Luego viene la etapa de descenso y luego viene el invierno. Un largo invierno donde se recupera la naturaleza, donde se vuelva a construir fertilidad para luego dar impulso a un nuevo crecimiento. Lo podemos traducir un poco para quitarnos la carga de los cambios sistémicos que estamos experimentando ahorita. El problema es que nosotros pensamos que estamos exentos de esta ley. Y eso es algo completamente natural, que lo que nos está pasando ahorita, solamente que es una gran magnitud, por supuesto. Ahorita lo que tenemos que hacer es aceptar el clímax y la transición
Y hay leyes que podemos ver en los sistemas naturales, que nos pueden dar una pista de cómo podemos diseñar nuestras comunidades para prepararnos para el descenso. Esto pasa a todas las escalas, sea a lo pequeño, pueden ser, en este caso son pulsos pequeños, son los microbios, las hormigas, los ratoncitos que vuelven, crecen, mueren, así puede pasar a nuestra ventana de ambiente que es nuestra escala. Es muy difícil para nosotros ver a esta escala macro, que es el cambio sistémico que pasa actualmente. Pasa con las estrellas, pasa con los sistemas solares, y pasa también a nivel micro. Es bastante interesante el tema, no me da ahorita mucho para profundizar, nomás vamos a ver cómo podemos usar el cambio. Esto es un mismo terreno, nomás con 10 años de diferencia, hay un manejo permacultural, ni siquiera muy bien diseñado, pero podemos ver cómo, incluso para advertir que el manejo que hay en este lugar donde está el tipi y todo así apenas, es muy diferente a esto. Allá se tenía que sembrar árboles, allá se puede cosechar árboles. Entonces, el tipo de manejo cambia, así cambiamos nuestro manejo con la sucesión y la evolución de nuestro sistema. Bueno, a veces son muy catastróficos los eventos, como por ejemplo el famoso volcán de Paricutín. Pero hay una parte interesante en esta historia, que es esta comunidad de San Juan, que se tuvo que desalojar, se fue a San Juan Nuevo, y es el único ejido en todo México que tiene un manejo más o menos sostenible de su riqueza forestal, con reforestación, con manejo holístico, con varias cosas. Entonces, yo me pregunto a veces, ¿qué tiene que ver esta experiencia con esto lo que están haciendo ahora los ejidatarios de Nuevo San Juan? Yo siento que hay una relación, que han visto todo su pueblo desaparecer en una catástrofe que fue más allá de su control, y esto los ha llevado probablemente a ellos a tener un poco más de cautela en la apreciación nomás de la forma como vemos los sistemas naturales y cómo trabajamos con ellos. Y cierro esto con nuevamente el estero, que se adaptó creativamente al cambio, así lo vamos a tener que hacer nosotros. Mañana vamos a trabajar un poco sobre este concepto de la transición, que tiene que ver con esto, cómo vamos a adaptarnos como seres humanos creativamente al cambio. Tendrá una parte de una información un tanto densa, porque hablamos un poco de escenarios que nos pueden tocar, ¿verdad? No para desanimarnos, sino un poco para ayudarnos a ver dónde estamos parados. Y bueno, y hay un mundo ahí abajo que está por desaparecer, y este mundo de ahí arriba probablemente está por emerger. Esto depende de nuestra creatividad y de nuestra voluntad de hacerlo realidad. Entonces, muchas gracias. Espero hay todavía espacio para preguntas. Admito que me quedo mucho en la primera parte. Si hay preguntas, si hay comentarios, o para mañana iniciamos con esto. Voy a tener mucho más cosas.